KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 16 de noviembre. Empezamos nuestra emisión noticiosa. Bueno, pues dejan casi sin palabras, puedo decirle, a nuestros hermanos chiricanos, bocatoreños y de la comarca, que van a tener que pasar 2 veces por este gran trauma y esta llegada del huracán Iota. Pues que los guarde y sobre todo pues que resignación y fortaleza y sobre todo hacerle caso a las autoridades, que ustedes saben el poder con que va a llegar esta tormenta. Lástima que bueno, tengan afectados nuevamente. El país está en estado de emergencia, principalmente en el área occidental, frontera con Costa Rica, en un huracán que va a afectar a toda Centroamérica, principalmente el área fronteriza entre Honduras y Nicaragua, que nuevamente será el punto donde caerá este huracán entre esta madrugada y mañana. Así que también fortaleza a nuestros hermanos nicaragüenses y hondureños. Día en el que pues siguen los aumentos en los casos de coronavirus. ¿Qué estamos haciendo mal y qué debemos reformar para que no vuelva ese encierro total o no vuelvan las medidas restrictivas? Un día también en el que hoy habrá una protesta de taxistas en el área de Brisas del Golf. Bueno, como secuela de lo ocurrido la semana pasada. ¿Quién manda en Perú? Y esa es la gran incógnita. En un país que le ha hecho caso a esos cantamañanas de los caiga quien caiga, y ahora mismo el que cae en un vacío profundo y parece que cae sin malla, es el propio Perú. Pues eso en un momento en el que pues hay una protesta impresionante de seguidores de Donald Trump este fin de semana en Washington. Así andan las cosas, don José. Lunes 16 de noviembre. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y Canal 21 Next TV. Oiga, por ahí le mandé un artículo de Jaime Porcel. Jaime Porcel, muchas gracias. Siendo referencia. Yo le estaba diciendo a Jaime que ya el humor como instrumento de comunicación se ha perdido. Se ha perdido, hombre. ¿No? Entonces que la gente está como amargada. Se fija que todo lo que escribe, nadie dice, el humor es una de las armas más poderosas de comunicación. Sí. Pero hay que, decía mi abuela, que si la gracia se comprara, ¿no? Hay una tonada, ¿sí? La gracia yo compraría, hay que tener gracia. Sí. Hay que tener gracia para... ¿Sabes quién tiene gracia para...? Usted tiene... Hombre, gracias. Pero también Juan Carlos Tapia. Juan Carlos Tapia tiene mucha gracia. Tiene gracia, o sea, tiene salida de... La sorna, es un chitriano de manual. Sí, bueno, era graduado de la Universidad de Monagrillo. De Monagrillo. Que no, ¿eh? Todos sabemos algo de lo que algo de esa escuela. Así es. Bueno, quiero recordarle a nuestros conciudadanos, sobre todo particularmente del eje Bocas del Toro, Chiriquí y parte de Veraguas, que vamos a pasar 2 días, 3 días probablemente bien complicados. Porque primero que ya estamos, los suelos están saturados de agua y viene más agua. El huracán Iota que está cayendo en la mañana de hoy, por ahí por el mediodía, que probablemente en la tarde o la madrugada del martes sobre Nicaragua y Honduras con categoría de huracán 4, que no es cualquier cosa. Eso es una situación complicada para ellos y va a pasar por la misma ruta. Nicaragua, Guatemala, y va a tener un efecto en toda la región, incluyendo a nosotros, que se puede extender hacia la región oeste de la provincia de Panamá Oeste. Bueno, ya hay movilizados en el área de San Miguelito y como la otra vez hubo incluso deslizamientos en las minas de Herrera, así que pues, ya hubo, ojo con el domingo anterior. Pero eso no tiene nada que ver con que está empezando tomando tierra, dice, pero tomando tierra nadie toma tierra, ¿no? Debe estar llegando a suelo nicaragüense, ahí por la frontera con Puerto Cabeza. Por ahí por el Atlántico. Esta es la temporada de más huracanes en la historia. Más de 30 o cerca de 30 huracanes se han generado en el Atlántico. Nuestra solidaridad con nuestros hermanos panameños y con nuestros hermanos de toda la región centroamericana. Es que acuérdate, José, que huracanes solamente se refieren al Atlántico. Esa es una de las palabras que América le lee a Europa. Si son en Asia, son tifones. Esa es la semántica que usan para los... Igual que si es un maremoto es
es en el Atlántico y si es un tsunami es en el Pacífico. Déjenme salir rápidamente del COVID mundial, porque quiero que se ubiquen en el mundo para ver lo que nosotros somos parte de ese mundo. O sea, esa dinámica mundial de incremento. La Organización Mundial de la Salud ayer informó que en un día se produjeron más de 650,000 positivos. Los Estados Unidos marca a un paso de más de 155,000. Sí, pero marca a un promedio de más de 150,000 por día en los últimos 12 días. Bueno, la situación en el Es una mundo. curva exponencial de contaminación, de hospitalización, poniendo una presión enorme sobre el sistema hospitalario de los Estados Unidos. 31 estados de los Estados Unidos al alza en términos positivos. El mundo, Fernando, 54.997.193 mire la velocidad con que se está reproduciendo esta nueva ola y con una mortalidad. 1.334.373. Mientras los 2.43. Estados Unidos ya sobrepasó los 11 millones, ¿no? 11.367.162, 251.901 fallecidos. Ayer solamente 133.877 contagios y 577 fallecidos. Y recuerde que estos datos ustedes los van a encontrar con diferencias en las cadenas de los Estados Unidos. La NBC tiene uno, la CNN tiene uno, nosotros decimos otros. Este es un promedio, pero están dentro de ese ángulo. Recuerde que estas son cifras que siempre están más altas de lo que uno está. Cualquiera hace la estimación, cualquiera. Lo cierto es que los Estados Unidos están en medio de un ascenso enorme de esta pandemia. Y por eso la manifestación del domingo que se hizo en Washington era un desafío innecesario a la situación de salud pública que hay. Pero como aquí lo que importa para Trump es la movilización, y era terrible ver a esta gente sin mascarilla, todo. Y esto a riesgo de seguir esta contaminación que puede llevar a los Estados Unidos, según la última proyección de mortalidad, a 470,000 muertos para el 1 de marzo del próximo año. Bien. Es igual, está pasando en Europa. Francia, Alemania, Inglaterra, España. Bueno, Francia Italia. está a punto de los 2 millones de casos, es decir, 1.981.800. Hoy pasa los 2 millones. España, 1.458.591, con un gobierno que realmente no tiene idea de lo que está haciendo. Y hay 44,000 muertos en Francia. Sí, en Francia hay exactamente, en Francia 44.548 fallecidos. Y el Reino Unido, 1.369.318. Y el primer ministro Boris Johnson está en cuarentena porque uno de sus miembros del Parlamento con el que él participó en una reunión el viernes salió positivo a COVID y él inmediatamente se puso en cuarentena. Para que tengamos una idea, la tasa de letalidad en el Reino Unido es de 3.78, para que vayamos haciendo esas comparaciones que siempre son odiosas. Observe 3 características de este virus mundial en este momento. La velocidad de reproducción, lo que nosotros llamamos LRT, en incremento. Es una cosa. El porcentaje de positividad al alza. El porcentaje de personas en camas y en cuidados intensivos amenaza romper la capacidad hospitalaria en parte de los Estados Unidos. En Italia ya lo superó en muchas áreas. En España, en Alemania no ha superado todavía, pero está cerca de esto. Y además viene un invierno allá. Acuérdense que es el invierno del hemisferio norte, no nos toca a nosotros. Pero en nuestro continente la pandemia se sigue desarrollando a una velocidad impresionante. Si usted quiere, mire lo que está pasando en Colombia, mire lo que está pasando en Perú. Aparte de la pandemia política, hay una pandemia social, una situación del COVID, lo que está pasando en Chile, Argentina, Brasil. Perú ya está también cerca al millón de casos, 937. Le planteo todo esto porque le quiero contar un tema con respecto a esto y para entrar ya a la parte internacional, en la parte política. Quiero hablarle sobre la vacuna. Recuerde que nuestras esperanzas están puestas en tener vacunas o tener una cura. Aunque algunos médicos dicen que hay cura, en realidad tal cura como tal no existe. Si no, esto no estaría pasando en los Estados Unidos, la cantidad de muertos, ni en Alemania,
Ni nadie dejaría que la gente se muera. Hay paliativos más o menos efectivos. Nosotros en Panamá, usted va a ver los números que le voy a mostrar. En materia del índice de letalidad, lo tenemos bien controlado. Ahora le doy los números de Panamá, pero no hay una cura realmente. Con respecto a las vacunas, le quiero decir en primera instancia que este es un tema porque por su naturaleza que se ha politizado. Se politizó en los Estados Unidos cuando el presidente de los Estados Unidos utilizó la vacuna como tratándose de vacunarse él contra las críticas del COVID, pero no pudo hacerlo. Por eso pierde las elecciones, básicamente, por el manejo del COVID. Y al politizar eso, también, independientemente de que él lo hiciera o no, esta es una competencia entre las grandes potencias. Las grandes potencias todas tienen proyectos de vacunas, todas. Estados Unidos tiene Alemania tiene, Inglaterra tiene, Francia está trabajando en vacunas, China tiene, Rusia tiene, Cuba incluso está haciendo ensayos, y en Brasil se estudia parte de esto. Y Brasil es parte de este estudio. Le recuerdo que las pruebas de la vacuna china en tercera fase se recontinuaron en Brasil después que se descubrió que la persona que había sido vacunada no murió por la vacuna, sino porque se suicidó. Entonces, esto es un problema político. Pero siempre al final de esto va a pasar por el tamiz técnico. Y son en los equipos técnicos. Les quiero hablar sobre Pfizer. Nosotros escuchamos al CEO de Pfizer hablar sobre el avance. Sin duda alguna, hay un gran avance, sin duda alguna. Pero una cosa es el planteamiento de Pfizer como empresa farmacéutica interesada en producir una vacuna y venderla. Su interés es comercial, no tenga la menor duda de eso. Una de las grandes empresas de los Estados Unidos ubicada en Nueva York, sin duda alguna. Pero debe usted saber las siguientes cosas de esa vacuna. Esa vacuna es una vacuna que tiene como principio fundamental enseñarle a su sistema inmunológico a combatir el virus. Es por eso que está hecha de una forma especial, que utiliza la metodología del ARN. Él se disfraza del virus. Que es nada más que un pedazo del DNA, del genoma, del código genético del virus. Y yo lo hago, pequeña porción, lo introduzco en su cuerpo en 2 dosis, la dosis 1 y 3 semanas le doy la dosis 2, para que su cuerpo, una vez que yo le ponga la primera, comience a reaccionar sobre él, pero es una dosis pequeña, y su cuerpo comienza a desarrollar inmunidad en la primera y la segunda dosis. O sea, esta es una vacuna hecha sobre la base de reproducir una parte del genoma, del material genético del virus, que se lo colocan a usted. Los ensayos que dice el informe de la empresa es que tiene una efectividad de 90%. Los ensayos de detalle, que deben estar en manos de los técnicos, no los conocemos. Esta es la posición de Pfizer. Esto tiene que pasar por la FDA, en el caso de los Estados Unidos, que es los Estados Unidos la que la está produciendo. Y fíjese la desconfianza que hay, que una gran parte de los estados de Estados Unidos han designado sus propios equipos técnicos para analizar esta vacuna. Le cuento que el ARN como vacuna en los seres humanos no se ha usado nunca. Se han hecho pruebas de este método en otras enfermedades, pero como vacuna tenemos algunas interrogantes. Uno, su transporte requiere refrigeración de menos 70 grados. Y ya eso es una dificultad. Aquí en Panamá, probablemente en algunas áreas indígenas en las cuales hace unas semanas, meses se hicieron unos estudios, unas encuestas, hay refrigeración de menos 70 grados, porque necesitaban tener las muestras a menos 70, pero nosotros no tenemos esa refrigeración. Es más complicada. Lo que no sabemos de esta vacuna todavía es que si quien la recibe está recibiendo una inmunidad que le impide transmitirlo, o sea, que no le, o si lo que está recibiendo es una vacuna que le impide enfermarse del virus. Son dos cosas diferentes. Yo puedo conseguir el virus
No me da enfermedad, pero yo lo puedo transmitir. Son dos cosas diferentes. Si esta vacuna va o no a eliminar las medidas de mitigación, está por verse. No sabemos. Sí, porque tal vez Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que ser cautelosos. Y toda guerra se debe montar siempre sobre base de la estrategia más negativa para uno. Porque si yo trabajo en el peor escenario, si el escenario mejora, entonces la guerra me es más fácil. Si usted quiere saber más de esto, métase a la web, que es para eso. Y va a encontrar toda esta información extraordinaria que hay ahora mismo. De manera que en vacunas también tenemos la vacuna china, tenemos la vacuna rusa, tenemos la vacuna de Inglaterra, todas con métodos diferentes de cómo debe actuar. Unos trabajan con virus atenuado, esta vacuna Pfizer ARN, que parece ser prometedora, tiene que pasar por toda una serie de etapas. No diga que ya tenemos vacuna. No tenemos vacuna todavía. Tenemos vacuna cuando la tenemos. Bien. Veamos algunas cosas importantes en el plano político. Voy a hablarle primero de nuestro continente. La crisis que se generó en Perú desde este fin de semana. El presidente interino Merino, Manuel Merino, a él lo votaron. Él no ha renunciado. Porque si era por él no hubiera renunciado. ¿Quién lo hizo renunciar? La movilización extraordinaria, particularmente de la juventud peruana, emulando lo que ocurrió en Chile, emulando lo que hace en Hong Kong, emulando lo que está pasando en Tailandia, emulando lo que está pasando en muchos países en donde la vanguardia del movimiento es la juventud. El problema básico de esto es que al no tener una plataforma o no tener una estructura orgánica, entonces uno no sabe con quién negociar. ¿Con quién negociar? No se puede negociar con todo el mundo. Hay que negociar con una estructura. Entonces, el Congreso peruano, impulsado por los intereses económicos y la derecha peruana, intentó dar un golpe sin tener una lectura de lo que estaba ocurriendo en la masa y el sentir particularmente de los jóvenes de Perú. Y al hacer una interpretación incorrecta de la coyuntura, le salió la bruja. Y con movilizaciones masivas que llevaron a muertos y heridos, el sábado se desata la crisis, cuando el propio gabinete del presidente, este presidente de más corta duración, 6 días duró, 13 de los 17 ministros renunciaron, incluyendo lo de su partido, le dejaron solo, le sacaron la tabla, y él presentó su renuncia a eso de las 2 de la tarde del domingo. Ayer domingo se reunió el Congreso de Perú, y después de una larga jornada no pudieron ponerse de acuerdo en nada. Y hoy se vuelven a reunir. El tiempo se acabó. ¿Qué es lo que sucede en Perú? Porque la gente decía, bueno, pero ¿por qué no ponen a cualquiera fuera? Bueno, es que para que haya una sucesión constitucional, cuando sale el presidente electo, porque se recuerda que Vizcarra era vicepresidente de PPK, ¿se acuerdan? Y es por eso que fue electo desde afuera. Y sale Merino porque al salir Vizcarra no hay, la vicepresidenta nominal renunció, entonces queda él, y la Constitución peruana decide que cuando se da esa vacancia, el que debe llenar temporalmente hasta que vengan las elecciones es el presidente del Congreso peruano. Pero las manifestaciones de afuera son contra la Asamblea, contra ese Congreso. Y como no quieren poner a alguien con independencia, entonces ahí está trabado el dominó. Porque lo que está esto es quién controla el Ejecutivo de cara a las elecciones llamadas para abril del 2021. Y lo que está ocurriendo en este momento es que eso coincide con una profunda crisis de mando en los Estados Unidos. La OEA no funciona, con una profunda crisis de credibilidad en el sistema en general y con una destrucción que la teoría de caiga el que caiga hizo en Perú al destruir los partidos, la estructura, el Congreso. Nadie cree en nadie. ¿Cuál es la salida del Perú? No sabemos. ¿Esto puede parar en un golpe militar? Sí, no es que no lo es ya. Puede ser. Puede ser cualquier cosa. Porque cuando reina la anarquía, a pesar de la justeza del movimiento, no hay una cabeza visible con una propuesta visible. Entonces Perú atraviesa
La peor crisis, coronavirus, movilizaciones, Crisis económica. hambre, crisis económica, en desarrollo. Esa es la situación de Perú. Los senadores tienen poco espacio, porque la destrucción del sistema, 5 presidentes en los últimos 3 años, son una destrucción terrible del sistema. Bien. ¿Cuándo se jodió Perú? Decía Mario Vargas Llosa en conversación. Bueno, eso hace tiempo. Es que en Perú nunca ha estado en movimiento, no ha habido cambios sustanciales en Perú. Ha habido una falta de interpretación de lo que está ocurriendo. Fíjese que con Evo Morales, usted puede estar de acuerdo o no Evo Morales. Evo Morales fue el único movimiento social de izquierda con éxito en su modelo económico. Y la victoria de Evo Morales hace unas semanas y la victoria del referendo en Chile y la situación de Ecuador ha generado una dinámica favorable a la movilización de las masas. Ojo. Y eso no es para hacer a los ricos al poder. Esto es para un nuevo sistema. Y el coronavirus ha desnudado la crueldad del sistema en la que la distribución de las riquezas está en unos pocos. Y en Perú se llenaron los ojos primero y no supieron interpretar. Ahí están. Pero fíjese esta crisis y ahora compárela con la crisis de los Estados Unidos. Fíjese, Fernando, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar al general Miley. El general Miley es el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Cuando él, en su intervención, a la toma de posición del nuevo secretario de Defensa, que Trump destituyó por un tuit, este general, en su alocución, dice: nosotros los militares no le juramos lealtad ni a un rey, porque no tenemos rey, ni a una reina, ni a un dictador. Le juramos lealtad a la Constitución. Escuchándolo, porque él no es la expresión de él es el comandante de las fuerzas conjuntas. Esta es una posición de quizás uno de los poderes más importantes de los Estados Unidos, el poder militar. El otro son las estructuras transnacionales. Ahora le cuento qué hicieron ellos ayer. Pero a él me recordó a mí la gallardía con que ese hombre habló. Y el secretario entrante, que es el subjefe de inteligencia, dice amén, como tratando de burlarse de él. Me recordó al general Brown. ¿Quién es el general Brown? El jefe del Estado Mayor Conjunto que en septiembre de 1975 vino a Panamá y se reunió con el general Omar Torrijos en Contadora. Y después de una larga discusión, el general Brown y sus oficiales dijo: le puedo asegurar al general Torrijos que el Estado Mayor de los Estados Unidos respaldará la negociación de Panamá con los Estados Unidos para que el canal vuelva a ser de ustedes y tengamos una defensa conjunta. Y eso que se hizo en el 75, que lo hizo el general Brown, los militares norteamericanos lo cumplieron. Porque en el 76 llegará el presidente Carter. Pero le quiero hablar de algo que ustedes ignoran probablemente. Antes de eso, en las elecciones de 1972, Joe Biden es electo miembro del Congreso de los Estados Unidos en el 72. Toma posición en enero del 73 como senador. En un hospital. De los Estados Unidos. Y ese Biden, en las votaciones de los tratados Torrijos-Carter, que se va a llevar a cabo en marzo y abril del 78, ese Joe Biden, que por ahí vi una comunicadora social diciendo que le parecía muy débil. Bueno, este joven le ganó a uno de los grandes patriarcas del Partido Demócrata en Delaware. Joven. Y ese joven senador que estuvo con nosotros aquí, votó a favor de los tratados Torrijos-Carter en las 2 ocasiones y favoreció la enmienda que se metió en la segunda votación para anular la enmienda de Concini. Ese Joe Biden, que es presidente ahora de los Estados Unidos. Y fue uno de los pocos senadores demócratas que en las elecciones del 79 volverá a ser reelecto. Porque me decía
los senadores que vinieron por aquí, entre ellos los senadores que después Gabriel invitó a contadoras que perdieron, nos decían, por ustedes perdimos la curul, pero nos sentimos amigos de ustedes. Bueno, este joven senador ganó su segundo periodo con la pérdida de Carter. Ese es el presidente de los Estados Unidos de América. Le doy yo estas dos anécdotas porque la nueva administración de los Estados Unidos abre un espacio de comunicación a nivel global ante la terquedad de Trump. Y fíjese los números, mire qué casualidad de la vida. ¿Usted sabe cuántos votos electorales sacó Biden? 306. ¿Sabes cuánto sacó Trump? 232. ¿Usted sabe cómo fue la elección del 16? Trump sacó 306 votos electorales y la señora Clinton sacó 232. Es exactamente la misma cifra. Solo que en aquella ocasión la señora Clinton sacó 2,5 millones de votos populares más que el señor Trump. Y hoy Biden no solamente gana con esa cantidad de votos electorales, sino que saca 5,5 millones más de votos hasta ahora que el señor Trump. 50,8% contra 47,2%. Esa es la realidad. Y el presidente se mantiene en una estrategia de llevar esto a las cortes y hasta ahora ha perdido en todas las presentaciones que ha hecho. Y esa es la razón por la que Pompeo está en Europa hoy. ¿Dónde está? En Francia. ¿Qué piensa Macron de esto? Macron piensa que Biden es una mejor opción para Europa. Y va él a demostrar allá que ellos están en control del país. En realidad lo que tienen que estar Estados Unidos preocupado por lo que está pasando con el virus. Hay que estar preocupado porque lo que está haciendo el presidente Trump está destruyendo toda esa percepción que tenemos nosotros de la democracia norteamericana. Cuando él habla de fraude, de robo, de muertos que votaron, ¿a usted qué le recuerda eso? ¿Usted recuerda cuál fue la reacción de Gore frente a lo que planteó la Corte Suprema? En virtud de que yo no voy a poner en riesgo la nación, le doy mi apoyo al presidente Bush. Este caballero que ha perdido y ha perdido ampliamente, considera que la pérdida es un fraude montado por la izquierda, por todo el mundo es culpable menos él. Entonces esto es peligroso, porque está expandiendo ante el mundo y está disminuyendo la autoridad de los Estados Unidos. ¿Cómo se sentirá Erdogan? ¿Tú sabes cuál es la única televisora, Fernando, que está apoyando todavía al señor Trump? RT. Los rusos, porque ya China reconoció. Los rusos siguen generando esta situación, porque ¿quién se beneficia de esta situación afuera? Los regímenes autoritarios que no creen en nada, ninguna democracia, ni nada. Kim Jong-un debe estar montado en el caballo blanco. Entonces, esta situación de los Estados Unidos le está haciendo un daño terrible, no solamente a los Estados Unidos, sino a la posibilidad de entendimiento. Yo lo que quiero plantearle con todo esto, Fernando, es que cuando uno hace un análisis ahora como panameños, uno tiene que sentirse si fue el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, el que votó a favor de los tratados Torrijos-Carter, que se la rifó con nosotros. Yo no sé si ustedes saben, en el año de 1978, los tratados solo tenían 9% de posibilidad de pasar. Y a pesar de eso, los republicanos se la jugaron con nosotros. Entre esos que se la jugó con nosotros está el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Los demócratas. Los demócratas, para que usted sepa. De manera que cuando usted mire el mundo, entiéndalo de esta forma, y ahora hay una contradicción en desarrollo, y eso lo voy a hablar mañana, pero quiero tocarle 2 minutos sobre esto. En este momento en que el mundo entra en esta nueva transición, se generan nuevas opciones del mundo. Las peleas entre los Estados Unidos y China va a producir un replanteamiento de la distribución de las compañías norteamericanas y europeas en China. Y van a buscar otros centros para operar y no depender de China. Y dentro de esos centros está México, y ese es el gran error que está cometiendo López Obrador y está cometiendo el señor Bolsonaro, para suerte nuestra. Y van a buscar otros países
Uno de esos países debemos ser nosotros. Más de 90.000 millones de dólares en inversión que van a buscar dónde ubicarse. Bueno, y nuestra nueva área de comercio con la exclusión de Estados Unidos para todo el área del Pacífico. Y fíjese que se acaba de firmar el convenio comercial más grande de la humanidad entre China y 15 naciones del sudeste asiático. De manera que el señor Pompeo se va a pasear por Asia. Y fíjese para dónde va. Va a Francia, donde ya se sabe que lo que le va a decir Macron, de ahí va a saltar a Turquía, donde no se va a entrevistar con Erdogan, sino con un patriarca. De allí va a Arabia Saudita, va a Georgia, va a los Emiratos Árabes, de ahí va a Israel. Y entonces de Israel, ¿de dónde va? Va a un asentamiento en las áreas en donde está prohibido establecerlo, creando un nuevo fuerte de conflicto en las relaciones con los palestinos. Entonces Pompeo, con su campaña, no representa lo que representa la administración entrante Biden para América Latina y el mundo. Estabilidad, comprensión y un esquema multilateral. De eso le hablo a la vuelta, porque los panameños debemos prepararnos para este nuevo escenario que se está abriendo, pero debemos saber y estudiar la historia y aprovechar los grandes actores de esta historia, que son nuestros amigos. Así es.